Le amamos, Padre, por ese sacrificio que usted hizo, por esas bendiciones que usted derrama sobre nosotros cada día, Padre. Gracias porque estamos aquí, porque podemos aprender, y el día de hoy, Señor, conmemoramos la crucifixión, esa situación tan difícil que usted pudo, Señor, destruir al mundo si así lo quería, pero por amor a nosotros, Padre, a su creación no lo hizo. Gracias, Padre, por eso. Pongo en sus manos la palabra que he de decir, Señor, que su Espíritu sea quien convenza, quien redarguya, y que, Padre, podamos irnos llenos de su palabra y que nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestras mentes cambien, Señor, para bien de usted, Señor, que seamos transformados. En sus manos ponemos a cada uno de los que están aquí, de los que han de oír su mensaje, Padre, y pues que todo salga conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien. Bueno, entonces, para entrar un poco en contexto, estamos hablando acerca de los días santos, ¿verdad? Se conmemora por ahí pues la vida de Jesús, la vida final de Jesús, lo que Él atravesó, sí, el arresto. El día de ayer hablamos sobre el arresto, el pastor nos compartió acerca de ello, sí, y para entender un poco más, antes de entrar en sí a la crucifixión, sí, siguiendo la escritura, más o menos para darnos una idea, si tenemos en cuenta lo de ayer, que Jesús fue arrestado ya, pasaron varias cosas, ¿sí?, en ese lapso de cuando Él es arrestado y es crucificado, ¿verdad? Tenemos mucha información en los 4 evangelios. Es difícil integrar toda la información, pero vamos a irla llevando. El pasaje exacto de la crucifixión del Señor Jesús se encuentra en Juan. El que vamos a ver nosotros va a ser Juan capítulo 19, versículos del 17 al 37. Si alguien lo quiere anotar, también está en Mateo capítulo 27, versículos del 32 al 50. ¿Sí? También lo encontramos en Marcos capítulo 15, versículo 21 al 37. Y por último en Lucas capítulo 23, del 26 al 49. Sí, traté de tomar lo más importante de cada uno para hacer completa la palabra y que quedara lo más entendible posible. Amén. Entonces vamos a entrar en contexto. Les decía que pasaron muchas cosas. Entre ellas, los judíos tienen mucha prisa de sentenciar al Señor Jesucristo. Recordemos que se va a celebrar la fiesta de la Pascua y pues ellos son muy legales en cuanto a los días de reposo, ¿sí? Ellos no hacen nada el día de reposo, entonces pues les urge sentenciar a Jesús, porque pues ya se venían los días de la celebración también de los panes sin levadura. Entonces dice la historia que la Pascua duraba un día y luego venían 7 días de celebración que eran días de reposo, ¿verdad? Esa información la podemos encontrar en Éxodo, quien la quiera revisar, capítulo 12 del 1 al 20, y ahí dice cómo se celebraba la Pascua. Entonces los judíos ya tenían prisa porque pues se venían 8 días, como quien dice, de reposo, y pues tenían que sentenciar a Jesús para evitar que se fuera o para evitar cualquier cosa. Entonces eso es lo que está pasando. Y luego Anás, ¿sí?, que fue sumo sacerdote, suegro de Caifás, interroga a Jesús. Sí, ya más o menos todos sabemos un poco de esa historia. El Señor Jesús es abofeteado por un alguacil por contestar irrespetuosamente, sí, ante él, y luego es llevado al concilio con el sumo sacerdote, que ahora sí es Caifás. También tenemos a los sacerdotes en el concilio buscando condenar, dice la Escritura, a Jesús, pero no podían porque sus testimonios eran falsos. O sea, dice la Biblia que los testimonios de ellos, lo que ellos decían, se contrariaban.
no concordaban las historias y las bases que ellos daban para decir que Jesús estaba ofendiendo o haciendo algo malo, ¿no? Luego también por ahí tenemos a Judas, ¿sí? Judas, recordemos que es quien le entrega. Judas al saber lo que hizo, al entender el gravísimo pecado que cometió, dice la Biblia que él regresó las monedas que le habían pagado. Las regresó y inmediatamente fue y se ahorcó, dice la Escritura. No pudo con algo tan grande. Sí, y también tenemos a Pedro, que el día de ayer estudiamos un poco de eso, donde el Señor le dice que lo va a negar 3 veces y así fue. ¿Sí? Y antes de iniciar con el versículo 17 del capítulo 19 de Juan, quisiera entrar un poquito antes en el capítulo 18, versículo 28, y vamos a comenzar ahí nuestra lectura, que por ahí dicen los títulos: Jesús ante Pilato. Y vamos a ir entendiendo, por favor, quiero que ustedes vayan viendo los personajes, ¿sí? Cómo es cada uno, cómo son sus características, cómo se comportan, qué quiere cada uno lograr, ¿sí? Entonces, dice el versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Cuando dice llevaron, está hablando de los judíos, hermanos. Imagínense, los judíos iban a celebrar la Pascua y pues ellos se sentían honrados, se sentían superiores a los demás. Y dice aquí la Escritura que ellos no quisieron entrar para no contaminarse. Comenzamos con ironías ya, ¿sí? Ellos llenos de apariencia siempre, buscando que la gente los acepte, buscando los mejores lugares. Y dice que no querían contaminarse, pero qué ironía que pues donde estaban contaminadas era adentro. Estaban llevando a alguien justo, ¿sí?, a ser condenado, imagínense. Estamos ya comenzando ahí con algo importante, ¿sí? Ellos querían participar de la Pascua, sentirse cómodos, sentirse contentos, sentirse santos de alguna forma, y pues no querían contaminarse. ¿Cómo me voy a contaminar yo metiéndome ahí con los romanos? ¿Sí? Entonces llevan al Señor Jesús. Dice el versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, los judíos están acusando de malhechor al Señor Jesucristo, de alguien corrupto, de alguien pues bajo ante la sociedad. Ellos lo llevan y se excusan diciendo: pues si no fuera malo, pues no te lo traeríamos. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con la escritura. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Fíjense, qué curioso, otra vez la ironía de los judíos. Dice ahí que ellos decían: no, nosotros no podemos matarlo. Pero al final, ellos intelectualmente fueron los que mataron al Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas conocemos? ¿Cuántos quizás somos todavía personas de doble cara, hermanos? La Biblia nos habla aquí fuertemente y nos dice cómo alguien puede estar yendo a la iglesia, ¿sí?, leyendo la Biblia, haciendo todo lo que un cristiano puede hacer, pero puede ser hijo del diablo de todos modos. ¿Sí? Y aquí está el ejemplo de los judíos. Ellos dicen que no le pueden dar muerte a nadie y pues están llevando a darle muerte a alguien. No lo quieren hacer literalmente, pero ellos se están forzando a hacerlo. Entonces, fíjense la actitud de ellos. En el Evangelio de Lucas dice que los judíos llevaron a Jesús ante Pilato y lo acusan de pervertir a la nación, prohibiendo el tributo al César.
Fíjense bien. Y de decir que Él es el Cristo. Entonces ya los judíos están llevando a Jesús y están diciendo que el Señor les dijo que no dieran lo que era correcto al César. Y pues que Él es el Cristo, que Él es el Rey. Recordemos que los romanos eran muy estrictos en cuanto a un solo rey. Y ellos no permitían que hubiera más rey que el emperador o el César, ¿no? Entonces ellos lo llevan con esa condición de que pues Él está diciendo que Él es el rey. Y aquí nomás puede haber un rey, ¿sí? Que es el César. Fíjense bien, ya se olvidaron de Dios. Ya ellos ahora están diciendo que su rey pues es el César, curiosamente. Continuamos con la lectura, dice, a ver, versículo 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Amén. Hay una profecía por ahí en Números, capítulo 21, versículos del 5 al 9. Vamos a verla, donde el Señor Jesucristo, desde los inicios, por medio de la palabra, ya nos estaba avisando de qué forma iba a morir, ¿verdad? Es Números, capítulo 21, del 5 al 9. Gracias. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces ya había ahí un simbolismo, hermanos, ¿sí? Nos estaba avisando ya lo que iba a redimir al pueblo, ¿sí? Fíjense cómo dice la Escritura que iba a ser levantado, ¿sí? Eso se refería a ser crucificado, y al momento que lo crucificaban, levantaban la cruz, que ahorita vamos a verlo más adelante. Eso significa que iba a ser levantado, y en un asta también, que quiere decir un palo, cualquier cosa que lo tuviera ahí enfrente. Entonces el Señor ya sabía lo que se tenía que cumplir. Dice el versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? El Señor Jesús, hermanos, por supuesto que sabía lo que tenía que hacer, pero Pilato entra aconsejado por los judíos, ¿sí? Los judíos le dijeron, pregúntale para que veas la falta que él está cometiendo. Pregúntale si es rey. Por eso el Señor Jesús, conociendo su corazón, le dice, bueno, ¿estás preguntando por ti o preguntas porque ya te dijeron? ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús afirma ser rey de los judíos, no lo niega. ¿Sí? Vamos a continuar con la lectura. Dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.
Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Entonces, aquí en el Evangelio de Juan no nos narra más, pero en los otros evangelios sí nos narra qué hay entre ese tiempo. Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas que Pilato, al saber que el Señor Jesucristo era Galileo, lo manda con Herodes, ¿sí? Herodes era un tetrarca también que estaba encargado de una cierta porción, un cierto territorio por ahí de Roma, y era quien tenía que juzgar a Jesús, le tocaba Galilea. Entonces Pilato lo manda con Herodes, ¿sí? Entonces dice la Biblia que los sacerdotes, los escribas y todos ellos ahí van detrás, lo mandaron y ahí van atrás. Llegan con Herodes y están ellos causando alboroto, gritando, que lo condenen, que pues ha faltado, que está mal, ¿sí? Dice que pues Herodes comienza a preguntarle también, varias preguntas por ahí le hace. El Señor Jesús se queda callado, no responde. Entonces los soldados y Herodes, dice la Escritura, que menospreciaban a Jesús, se burlaban de él y le pusieron ropa espléndida. Por ahí decía que una bata de lino fino, cosas que tienen los emperadores, lo vistieron con una de esas y pues lo escarnecían, le decían de cosas, se burlaban de él. Y como no fue encontrado con ninguna falta, entonces Herodes lo vuelve a remitir a Pilato, lo regresa, ¿sí? Vamos a continuar con la lectura. Dice: y le dijo Pilato que es la verdad, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. ¿Sí? Dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Hermanos, este tipo de cosas, cuando tú las lees, las comprendes, a veces no te caben en la cabeza como un pueblo, como una multitud prefiere a un ladrón, a alguien que no tiene piedad, que si tiene la oportunidad de meterse a tu casa se va a meter, ¿sí? Que si tiene la oportunidad de matarte te va a matar. ¿Cómo prefieren a alguien así que al Señor Jesucristo, que se encargó de hacer el bien, de sanar a los enfermos, de predicar la palabra? Imagínense, o sea, es algo tremendo. ¿Cómo el pueblo pide a Barrabás, sabiendo lo que él era? Dice la Escritura que era un ladrón y ya era conocido. Por ahí hay una porción que dice que ya era conocido ahí en la cárcel y seguido la visitaba por lo mismo, pues su vida era tremenda de Barrabás. Y el pueblo dijo: no, suéltanos a Barrabás. ¿Sí? Qué gran pecado cometió la humanidad, ¿verdad? Continuamos. Dice el capítulo 19, versículo 1: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Fíjense bien, hermanos, aquí viene algo muy interesante, muy importante. La Biblia menciona que por medio de la ley Dios les concedió por ahí una forma de castigo al pueblo de Israel, y estos eran los azotes, ¿sí? Los azotes pues eran como una cuarta, y dice claramente por ahí en la Escritura, en Deuteronomio capítulo 25, que no le podías dar más de 40 azotes a alguien, porque arriesgabas que lo dañaras fuertemente, muriera. 40 azotes era lo máximo que podía recibir alguien. Entonces los judíos siempre quedando bien en las apariencias, tenían por costumbre dar 39 azotes. Esos son los que ellos daban, 39 azotes.
Pero aquí lo más importante, sí, es que Jesucristo no fue azotado por los judíos. ¿Por quién fue azotado? Por los romanos. Entonces ya los romanos era algo muy distinto, a pesar de que también azotaban, la forma de hacerlo era muy distinta, ¿sí? Los romanos no tenían un límite de azotes ni restricciones en algún lugar del cuerpo para golpear. Sus castigos eran extremadamente dolorosos, incluso llegaban a ser 2 soldados en ocasiones los que realizaban el castigo, ¿sí? Buscaban no solo dar una lección, sino hacer que la víctima sintiera el mayor dolor posible. Los soldados romanos eran unas máquinas de guerra, eran unas máquinas de dolor. Ellos se encargaban de hacer llorar al más fuerte, de hacer llorar al que se sentía más gallo, como decimos aquí. No había quien pudiera con ellos, ¿sí? Entonces, dice la Biblia que el Señor es azotado, lo manda a azotar. Dice, buscaba no solo una lección. Ok, el castigo era tan fuerte que muchos morían en el lugar, ¿sí? Muchos morían después de los azotes, no aguantaban ya ni siquiera, digamos, la caminada, la crucifixión, morían ahí, ¿sí? Entonces, imagínense lo fuerte. Dice que sus cuerpos quedaban irreconocibles. Se dice que se lograban ver las costillas o el hígado por falta de piel en algunas zonas cuando acababan de azotarlos. O sea, imagínense lo duro que fue, hermanos. Aparte que el lazo que ellos tienen, el azote que ellos tienen, sí, quizás algunos lo han visto, pero eran mínimo tres cordones de cuero, y entre ellos iban tejidas por ahí eran como pedazos de hueso filosos, huesos de carnero, dice, y unas rueditas de plomo, ¿sí? Una ruedita de plomo, un hueso, una ruedita de plomo, un hueso, así acababan toda la hilera. Entonces al golpeaba fuerte por el peso del plomo, y al entrar en la carne se incrustaban, y al jalar pues se traían pedazos de carne de lo que agarraran, ¿sí? Imagínense. Dice que se veían las costillas, en muchos casos se le veía la costilla al que fue azotado. Vamos a continuar. Entonces dice que fue azotado el Señor Jesucristo. Imagínense cómo quedó. Y el castigo era hasta que el soldado se cansaba, no había límite, como ya les había dicho. Hasta que te canses, dale. La posición de los azotes era en una madera grande, en un palo, con sus manos estiradas, que la espalda quedara pues en posición para golpear, ¿sí? Encadenado, no te podías mover y recibías los azotes donde te pegara. Vamos a continuar. Dice la escritura en el versículo 2: y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. ¿Qué les parece, hermanos? O sea, fue azotado, ya él estaba en una mala condición. Todavía los soldados de Pilato se burlan de él, empiezan a agredirlo, le daban bofetadas, ¿sí? En Marcos dice que los soldados lo golpeaban con una caña, lo escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias, burlándose de él. Qué duro, hermanos, esto. Continuamos, dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. ¿Sí? Dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre.
Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tómenle ustedes, tomadle vosotros y crucifíquenlo, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, dice la Escritura. Sí. Pilato de alguna forma, hermanos, sabía lo que estaba haciendo también. Y a pesar de que era pues el encargado del lugar, el que tenía el poder, también fue un cobarde. Fue un cobarde porque él sabía que estaba haciendo algo malo. Y a pesar de que más adelante vamos a ver por ahí que se lava las manos, él pudo haber evitado esto. ¿Sí? Él sabía que no había ninguna falta en él. Y él tenía la autoridad para poder dicho: ¿saben qué? No vamos a crucificarlo. Pero pues todo esto tenía que pasar. Dice en Mateo que la mujer de Pilato le mandó decir que no tuviera nada que ver con la muerte de Jesús, porque había estado padeciendo en sus sueños, había tenido pesadillas, y el Señor por medio de los sueños le estaba revelando a ella pues que lo que estaban haciendo era malo, era incorrecto, que estaban castigando a alguien justo. ¿Sí? Entonces pues Pilato por eso tuvo miedo. Ya imagínense, por un lado está su conciencia, está lo que ya le mandó a decir la mujer, lo que él ya miró. Él ya sabe que no hay falta en él. Él ya van 2 veces que sale y les dice: yo no hallo falta en él, no hay nada, no hay delito. ¿De qué lo acusan? Sí, pero fíjense, por el otro pues tiene a los judíos ahí, a la multitud, gritando que le crucifiquen, gritando pues que sea castigado. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Fíjense bien cómo estaban condicionando a Pilato. ¿Eran listos o no eran listos? Fíjense, les está diciendo: si lo sueltas, vamos a ir con el César, le vamos a decir, porque él está diciendo que es rey y tú lo estás dejando sin castigo. Oh, eran astutos. ¿Sí? Los judíos amenazaban y intimidaban a Pilato en rebelión contra Tiberio César. Pero había algo irónico, los judíos irónicos siempre. Si alguien aborrecía y odiaba al César y a Roma en sus pláticas, ¿quiénes eran? Pues eran los judíos. Y ahora ellos están apoyando y le dicen a Pilato: si lo sueltas, estás contra el César. ¿Sí? Fíjense. Todo el que se hace rey, dice, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gábata. ¿Sí? Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. ¿Sí? Pero ellos gritaron: fuera, 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 crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. ¿Qué les parece? Ya se olvidaron de Dios, se olvidaron de las pruebas que había, de todo lo que el Señor hizo. Ellos estaban cegados, molestos. ¿Y qué dicen? No tenemos más rey que César. No nos interesa. Crucifícalo, este no es nuestro rey. ¿Sí? Otra vez.
La hipocresía de los judíos era tan grande que ahora tenían como rey a César, fíjense nomás. Qué barbaridad. Dice la Escritura, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Dice el versículo 17, y él cargando su cruz salió del lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pero, ¿qué era la cruz, hermanos? Dice que era un instrumento de muerte inspirado quizás en la antigua costumbre del empalamiento, que quiere decir clavar literalmente a un humano en una estaca. Inventada posiblemente por los persas o fenicios, la usaron los griegos, los cartagineses, pero sobre todo los romanos. Consistía en un palo vertical de unos 2,5 metros de largo, que muchas veces se dejaba permanentemente en el lugar de ejecución, un palo transversal o patibulum, ¿sí? Así se llamaba, y una saliente de madera. Esa saliente de madera estaba incrustada en el palo de 2,5 metros, el que quedaba parado, y lo usaban como para que el que estaba crucificado recargara su cuerpo, con la finalidad de que no muriera pronto, que sufriera lo más que pudiera, ¿sí? Entonces, dice, se aplicaba generalmente a esclavos y a libres no romanos por crímenes de robo, homicidio, traición o sedición, que quiere decir alzamiento violento contra la autoridad. Luego se le imponía con amarres el palo transversal y se le llevaba por las calles principales hacia un lugar fuera de la ciudad. Iba custodiado por 4 soldados y llevaba un título o una tablilla blanca con su nombre y delito escrito. En el lugar de la ejecución, los soldados desnudaban al reo y tomaban sus vestidos como botín. Después se clavaba al reo en el piso y era levantado para ponerlo en su lugar, de manera que los pies quedaban a poca distancia de la tierra. Los clavos oxidados y la incómoda posición del cuerpo dificultaban la respiración. Además, la deshidratación por la pérdida de sangre y la calentura producían una sed intolerable. A esto le agregamos la vergüenza que sufría el condenado al verse desnudo ante los curiosos que pasaban insultándole. ¿Qué les parece? Todavía después de los azotes, del escupirle, de golpearlo, de burlarse de él, ¿sí? Llega a la ejecución. Y aquí es donde quizás muchos en su mente quizás se preguntan, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué? ¿Por qué alguien bueno? ¿Por qué alguien correcto? ¿Alguien justo? ¿Alguien santo es crucificado? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué hace tantos años pasó esto? Pero hermanos, el día de hoy, el Señor de alguna forma quiere que tú sepas que en estos días, en la actualidad, todavía 2024, hay personas que siguen crucificando al Señor Jesucristo. ¿Y qué es crucificarle? Pues es decidir mal. Está Barrabás representando el mal, ¿sí? El robo, todo aquello que es perverso, la maldad en su totalidad. Y está el Señor Jesucristo representando el bien, ¿sí? La santidad, la justicia. Y todavía en pleno 2024 hay personas que eligen a Barrabás, que eligen el mal. Y cada vez que lo hacen, están decidiendo crucificar al Señor, decirle, a mí no me interesa, yo quiero el mal. Al Señor, crucifícalo. A mí me interesa el mal, yo quiero hacer lo que yo quiera. No me interesa lo que Dios dice, no me interesa lo que tú hiciste. Imagínense el sufrimiento, hermanos. Yo no puedo dimensionarlo quizás como debería, el estar así, los clavos oxidados. Imagínense, no crean que quizás ellos se ponían a limpiarlos ahí para que no, lo agarraban y clavos mojados llenos de óxido los clavaban. ¿Sí? Qué duro. Todavía hay personas que no les interesa, que se siguen burlando del Señor.
Vamos a continuar, dice... bien. Y allí le crucificaron con él, a cada lado. Escribió también Pilato en un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título escrito en hebreo y en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo que es el Rey de los Judíos. Fíjense, ellos se avergonzaban porque el Señor Jesús en la cruz decía que era Rey de los Judíos, y van los sacerdotes y le dicen: oye, espérate, ¿por qué le pones así? No es nuestro Rey. No le pongas así. Ponle que él dice ser Rey de los Judíos, pero no le pongas que es nuestro Rey, porque no es nuestro Rey. Todavía, fíjense, negándolo. Entonces respondió Pilato: lo que he escrito, y así se va a quedar. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura y de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos y no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio a Jesús su madre y al discípulo a quien él le amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Hermanos, es increíble todavía ver a estas alturas que el Señor Jesucristo murió solo prácticamente. ¿Sí? Los que lo acompañaban, muchos ya se habían ido por miedo, por la persecución que comenzó a haber. Las mujeres que estaban por ahí cercas, dice que pues estaban angustiadas, sufriendo. Y cuando el Señor Jesús logra ver a su madre, ¿sí? Miró a Juan, que es el discípulo que amaba, y le dice: mujer, he ahí tu hijo. ¿Sí? La Biblia menciona que ni siquiera los hermanos del Señor Jesucristo asistieron porque no creían en Él. Dice que no seguían sus creencias, no seguían lo que él predicaba. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús, al ser el mayor de la familia, al sentirse con esa responsabilidad, pues tiene que dejar a alguien al frente de su madre, alguien al frente de la familia. Entonces le dice a Juan: aquí está tu hijo y aquí está tu madre. ¿Sí? Y dice la Escritura que desde ese momento Juan la recibió en su casa y él comenzó a atender necesidades espirituales, necesidades físicas de ella. ¿Sí? Eso lo podemos ver en el capítulo 7 de Juan, de los versículos del 3 al 5. Entonces, continuamos, dice el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Sí? En el Salmo 69, vamos a darle lectura para que veamos lo que ya estaba escrito por medio de David. Salmo 69, versículo 21, y vamos a leerlo, donde se cumple esta parte. Salmo 69, versículo 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Sí? Dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. ¿Qué les parece, hermanos? Consumado es, está hecho. El Señor ha muerto. ¿Sí?
¿Quiénes lo crucificaron? Pues aparentemente los romanos, intelectualmente los judíos, pero tú y yo lo hicimos, hermano. Tú y yo lo hicimos. Quiero que te vayas el día de hoy con eso en la mente. Yo crucifiqué al Señor. Yo lo crucifiqué. A pesar de que no estaba ahí. Sí. Y también que aproveches la oportunidad y digas, voy a cambiar por ese sacrificio que Él hizo por mí. Voy a ser mejor. Voy a de verdad aprovechar, a ser buen padre, a ser buen hijo, a ser buen esposo, a ser buen estudiante, a hacer lo correcto ante Dios. Porque Él me amó y dio su vida por mí, dice, consumado es, está hecho todo. ¿Sí? En Mateo dice que el velo del templo se rompió en dos, de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Imagínense lo grande. El velo del templo se rompió de arriba abajo para que no quede huella. Era un velo grande, así es de que si alguien lo hubiera partido, pues hubiera sido de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces el Señor deja como señal que Él es quien abre ya la entrada al lugar santísimo. Y por medio de eso podemos ahora tener esa libertad de acercarnos a Dios, hermanos. Fíjense qué grande. Lo que la ley no pudo cumplir en los humanos, viene el Señor Jesús y Él nos da la entrada gratuitamente con su sangre preciosa. Amén. Voy a leer ya los últimos versículos donde queda confirmado que el Señor Jesús ha muerto. Dice entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y que fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da su testimonio, y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. ¿Cómo se sienten, hermanos, al saber lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros? Es de verdad algo impactante. Sí, yo cuando de verdad estuve meditando y estudiando lo de los azotes, híjole, si hubiera quizás una porción de 10 segundos de un video real de cómo era castigado a alguien, yo creo que no todos lo podríamos ver, y mucho menos saber que era injusto. Si con alguien pues que se lo merecía, quizás era algo fuerte. ¿Qué será con alguien que no merece castigo y lo azotas así, lo crucificas y le escupes y te burlas de él? Y aún así, imagínense el gran amor que el Señor tuvo para con nosotros, que pudiendo destruirnos, hermanos, siendo seres insignificantes ante Él, pudiendo traer ángeles y acabar con todos, merecidamente no lo hizo por ti. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias por esta palabra. Señor, te agradecemos, Padre Santo, porque una vez más hemos confirmado el gran amor que tú nos tienes, Señor. Gracias por eso, porque no lo merecemos y quizás hasta el final de nuestros días no lo vamos a comprender totalmente, Señor. Cuánto nos amas, Señor, cuánto de verdad sacrificaste, teniendo todo, siendo Rey de Reyes, teniendo tu trono, Señor, viniste a morir y de qué manera lo hiciste, Padre. Ayúdanos a tener unas vidas correctas, Padre, ante usted, que de verdad vivamos el cristianismo, que vivamos su palabra, Señor, y que seamos leales, que seamos fieles en esos lugares y en esos momentos donde nadie nos ve, en esos
momentos donde es necesario abrir la boca y defenderle, Padre, porque usted es el único que tiene la razón y el que lo merece, Señor. Pongo en sus manos a cada uno de los que están aquí, de los que estamos aquí, Señor. Llévenos con bien a nuestros hogares y que podamos dormir y levantarnos meditando en el sacrificio que usted hizo, Señor. Gracias por ello, por sus bendiciones, sus cuidados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Señor.